Bueno, primero que todo, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre una investigación que aquí nuestros invitados la hicieron en estos últimos meses. Les presento al magíster Santiago Loaiza, está encargado de lo que es marketing, y al magíster Julián Posada, que él está en el área del diseño gráfico. Claro, gracias Austin, mucho gusto y buenas tardes con todos. No, pues contento y con bastante expectativa de esta entrevista que entiendo que es por este medio organizado por ustedes como estudiantes de diseño gráfico, séptimo semestre y nada, pues estamos para eh, dar respuesta a las preguntas, a comentarles cuáles fueron los resultados de esta investigación. Hola Austin, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Posada, soy docente de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Técnica del Norte. Y como tú habías manifestado, pues mi campo de acción es diseño de marcas, diseño gráfico, pues y conjuntamente con Santiago hemos estado trabajando temas relacionados con el campo de la comunicación, el emprendimiento, y pues vamos a indicarles un poco los resultados de un proceso investigativo, así que muchas gracias. Ya. Para dar una pequeña introducción, la investigación se trató de ver lo que es la oferta y la demanda en el ámbito del diseño gráfico, y lo más interesante que me pareció es que se enfocaron en el ámbito de la web y las redes sociales. Para poder dar una introducción, tal vez Santiago me pueda explicar lo que es la etnografía, por favor. Claro, con mucho gusto. Mira, la etnografía es la metodología, ¿no? Es la aplicación metodológica del proyecto. Es lo que se conoce como el proceso etnográfico, ¿sí? Que es un estudio, digamos, cualitativo, directo, en una comunidad o en un sector donde aplica mucho el tema descriptivo y de observación. En este caso, al llamarlo etnografía, estamos hablando de la misma estructura metodológica, pero siendo aplicado a ambientes digitales. En el caso de nuestra investigación, la aplicación fue específicamente y puntualmente en una red social que obviamente es la más grande hoy por hoy, que es Facebook, a los grupos de Facebook. ¿Sí? Grupos de Facebook que son comunidades afines, ¿sí? Por alguna A o B motivo. En este caso nosotros nos enfocamos a 7 grupos que estaban relacionados a la comunicación visual. De ellos pues tuvimos una serie de una serie podría decirse desde varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo fue la relación entre lo que es la oferta y la demanda? Los profesionales en diseño gráfico, quienes hacen trabajo en diseño gráfico, buscaban estos espacios, ¿no es cierto?, para no sé, desde el punto de vista oferente, un servicio, algún trabajo específico, un poco más general en los ámbitos de la comunicación visual. Y por otro lado, pues este gran conglomerado de diseñadores gráficos que estaban ahí, ¿no? Viendo la posibilidad de encontrar una oportunidad para hacer un trabajo puntual o un trabajo, como te digo, tal vez más amplio. Entonces, sí, la metodología fue aplicada a 7 grupos. Tuvimos también la participación de varios estudiantes, compañeros como ustedes, sí, de un semestre superior, quienes también nos colaboraron muy buena onda. Fue un trabajo bastante interesante, enriquecedor, que prácticamente el levantamiento de la observación nos llevó casi 6 meses, ¿sí? El segundo semestre del año pasado, del 2019, y nos condujo, bueno, a resultados que ya pues más después los vamos a dar a conocer. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el motivo o qué es lo que les impulsó para hacer esta investigación? Gracias, Austin, por la pregunta. Mira, sabes que con Santiago ya hemos venido desarrollando algunas investigaciones. Por ponerte un caso, desarrollamos una investigación acerca de la comunicación visual en emprendimientos de la ciudad de Ibarra. Trabajamos también en metodologías de innovación, en emprendimientos, y nos nació una interrogante. Cuando estábamos conversando y definiendo proyectos para continuar en la investigación, pues no es algo que nos gusta mucho y creemos que desde esta trinchera de la investigación podemos aportar a la comunidad, porque estamos levantando información que de una u otra manera va a ser muy importante, sobre todo para el campo profesional y pues académico. Entonces te comento un poco, lo que hicimos nosotros era preguntarnos cómo podemos saber
si lo que estamos formando desde la academia, cómo se está viendo reflejado en un mercado real. Entonces, ahí es donde aparece la pregunta de cómo se genera esta oferta profesional y cómo las nuevas tecnologías están aportando a insertar a los profesionales que se están formando en la academia, y pues si hay una demanda latente y pues qué tipo de demanda es. Entonces, bajo esa lógica, bajo esa dinámica que veíamos como una pregunta en su inicio, pues como comentaba Santiago ya el año pasado, empezaron a aparecer una serie de metodologías, una de ellas que es la que definimos, que fue la etnografía, y dijimos, pues, ¿por qué no empezamos a investigar cómo está el campo laboral del diseño gráfico, y el diseño en general se podría decir también, en torno a grupos específicos de esta red social como es Facebook, tomando en cuenta que es la más grande con la que nos encontramos? Y es así que la pregunta fue tomando forma. En su inicio, pues, una interrogante que después fuimos dándonos cuenta que tenía mucho potencial para recabar datos, y habíamos hecho un poco de recopilación bibliográfica, no había mucha información del tema, así que dijimos, es un territorio que relativamente es nuevo, específicamente en nuestro campo, y que sería muy pertinente para tener datos reales. Y pues obviamente pues todo este proceso fue arrojando mucha información que nos interesa mucho que se socialice, que los mismos diseñadores la conozcan, y pues para ver hacia dónde está yendo el diseño del país como tal. Entonces, más o menos es por ahí la interrogante, Austin. Bueno, la siguiente pregunta, como ya me dijeron que su proceso de investigación duró 6 meses, según lo que fui leyendo, como que lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, todo, como que hay un buen resultado en hablar sobre las plazas de trabajo en redes sociales, y que actualmente el teletrabajo es lo que se está haciendo. Tal vez me pueden comentar cómo fue su experiencia al dejar de hacer esta investigación presencialmente y terminarla de manera online, digital. Ok, mira, Austin, de hecho la investigación que se hizo pues fue en el año 2019, antes de pandemia, y todo estaba bien. O sea, habíamos obviamente recorrido todo el cronograma que teníamos planificado, y estaba para concluir el proceso de la investigación por el mes de mayo, junio de este año. Claro, cuando nos encuentra en pandemia, pues sí, ¿no? Toda la información, el levantamiento ya estaba realizado. Más que nada estábamos haciendo ya los procesos administrativos formales de cierre del proyecto. Pero sin embargo hay una cosa que alguna vez sí reflexionamos con Julián recientemente. Decíamos que ¿cómo sería ahora? ¿No? Ahora que estamos, que prácticamente que es otro el escenario, que el mundo cambió prácticamente, el levantar una información como la que nosotros hemos venido desarrollando. Sin embargo, lo que sí podríamos, no sé, visionar un poco, es que el tema del digital obviamente tendría una potenciación más grande, ¿sí? Una perspectiva de crecimiento aún mayor, debido a que ahora son nuevas, inclusive se están dando nuevas formas de interrelación. Y obviamente eso ya lo vimos en la investigación que fuimos levantando durante, como te digo, el periodo 2019. Sí, que mucha gente asociada a la comunicación visual principalmente, tú sabes, un diseñador gráfico pues es una persona o un profesional que consume mucha tecnología, ¿no es cierto? Y está bastante asociado a este ámbito. O sea, es una profesión muy afín a los cambios, a los desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, podemos colegir que hoy por hoy, en la realidad actual, esta suerte de aprovechamiento de los usos tecnológicos, el comunicador visual los tiene que percibir con mayor potencialidad. Sí, tiene que haber un mayor revestimiento de los asuntos tecnológicos, no solamente desde el ámbito oferta y demanda. Imagínate, ya también se puede hablar de productos, ¿no? De entrega de productos de forma virtual, ya de buscar nuevas formas, nuevos mecanismos, incluso de crear o presentar el portafolio, ¿sí? El portafolio de diseño. Entonces, sí, para el diseñador gráfico principalmente este escenario actual, si bien, bueno, tú sabes, es un escenario complicado para todos, ¿sí? Nos ha golpeado, no importa el sector. Yo veo que al menos para el diseñador gráfico puede ser atractivo por el terreno donde se desempeña,
Sí, porque tú sabes, pueden haber otras profesiones, otros niveles de profesión en los cuales el tema de la tecnología no haya sido tan utilizado, tan demandado. El diseñador gráfico tiene ya larga data de estar siempre conectado al tema de la tecnología. Capaz que seguramente que si nos hiciéramos con Julián una fase 2, no sé, ahí sería interesante, entraríamos tal vez a corroborar datos aún más grandes, o sea, darles un porcentajes superiores en el tema de mayor uso no sé, del internet, mayor uso de las comunidades de las cuales nosotros hemos investigado, ¿sí? Entonces, por ahí va más que nada. Y desde el punto de vista interno, como ejecutores del proyecto, operativamente no sentimos la afectación, te digo, porque lo concluimos justo ahí, cuando estaba empezando, ¿no? Este problema, y ya estamos nosotros terminando. Así que no, operativamente no hubo una afectación directa. La siguiente pregunta sería, ¿cuál fue el proceso o la metodología para recopilar la información dentro de estos grupos de Facebook? ¿Cómo se contactaron con las personas? Mira, nosotros cuando empezamos ya el proyecto de justamente aterrizar pues, de la idea al proceso como tal, definimos prácticamente 7 grupos. ¿Por qué tomamos estos grupos? La verdad es que la selección del grupo como tal, más que por cantidad en sí, o sea, por número de miembros del grupo, lo que quisimos tomar como referencia fueron cómo estaba también los grupos consolidados desde las diferentes ópticas que nosotros habíamos percibido como importantes y que también se tomaron en cuenta para el análisis. Por ejemplo, las comunidades de diseñadores, para ver si tocan temas de diseño, tomando en cuenta que tenemos una zona importante acá en la provincia que es el tema textil, pues también definimos como un campo importante de estudio. Justo exactamente la siguiente pregunta iba enfocada a eso. Ya después de toda esta recolección de datos, de escoger a los grupos que iban a investigar, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron con la investigación? Ok, hay un resultado, bueno, de hecho se presentaron varios, ¿no? Sin embargo, hay uno que me encantaría destacarlo, y es el hecho que los grupos de Facebook, las comunidades de Facebook, son un escenario sumamente interesante para profesionales en diseño gráfico que deseen trabajar o constituirse como prestadores de servicios freelance, ¿sí? Un poco más como libres, como independientes. El Facebook es un escenario muy bueno porque gran parte de los hallazgos que nosotros encontramos por todos los grupos que mencionó Julián, la gran mayoría, la gente, los oferentes, la gente que estaba buscando el servicio de diseño gráfico y sus afines, era más que nada asociado por un proyecto puntual, ¿sí? O por un producto entregable. Más, o sea, como decirte, un diseñador gráfico que quiera buscar un trabajo, digamos, formal, la típica, con un contrato laboral, con todas las de ley. El grupo de Facebook no hay mucho de eso, ¿sí? No hay mucho de esta vía, sino más bien es otro más amplio, más variado. Por lo tanto, una de las cosas, como te repito, es el hecho ¿no? de que es un muy buen lugar para el profesional de diseño gráfico que quiere ser independiente, que prácticamente es un freelance que controla cuentas, administra sus propias cuentas de clientes, y los grupos de Facebook son muy buenos para eso. Vale la pena también acotar que uno de los aspectos importantes era el rango de edad, ¿no? Que veíamos que un promedio era de 28 a 39 años aproximadamente. Queda en evidencia también que la profesión de por sí pues, es una carrera relativamente nueva, joven, en donde los grupos interactúan en este rango de, podríamos decirlo, millennials, si se puede llamar así, ¿no? Y que también hace referencia a que mayoritariamente los grupos se vinculaban mucho al tema de producción, ¿no? La producción y venta de insumos, de gráficas, todo esto era como que también un punto interesante. Y otro aspecto es que el oferente también solicitaba mucho el tema de que sea multidiverso el profesional, que domine algunas áreas, que sepa de community, que sepa de diseño, que sepa de esto. O sea, como que de una u otra manera se amplía el espectro del diseñador, que puede generar un poco también de complicación, tomando en cuenta que se debe hacer de todo para que el mercado, en teoría,
pueda cubrir su necesidad de servicio de comunicación. Entonces, son datos interesantes que pueden dejar en evidencia, como decía Santiago, que el campo comercial, como bien dicen las estadísticas del INEC y datos de los gobiernos seccionales, el comercio es lo que prima generalmente en el país, y también pues sería interesante volcarse a otro tipo de sectores. El tema agrícola, por ejemplo, está un poco descuidado. En el tema de comunicación se puede evidenciar. Ya llegando a este tema de los resultados que han tenido con la investigación, también sería bueno que nos puedan hablar de las recomendaciones que pueden dar a nosotros, los profesionales, que podemos llegar a buscar trabajo mediante estas redes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder lograrlo y hacer un buen trabajo dentro de esta área? Ok, de entrada, principalmente, ¿no?, quienes están estudiando diseño gráfico, los que están ahorita profesionalizándose, un dato sumamente interesante, ¿no? Crean portafolio, deben crear desde ya un portafolio, ¿sí? Y también algunas de las cosas que comentábamos con Julián, es importante, pues ustedes saben, existe una demanda, siempre hay una demanda importante, interesante de diseñador gráfico, ¿sí? De este tipo de perfil profesional. Lo importante es, por ejemplo, crear una marca personal. Eso es una cosa que vemos trascendente, debido a que, imagínate, se envía un post, ¿no es cierto?, de si requiero un trabajo de diseño gráfico de tal o cual cosa. ¿Cómo puedes hacer o cómo garantizas diferenciarte? ¿Cómo garantizas esa diferenciación? Ya, ese es el gran reto como profesional, porque a fin de cuentas el diseñador gráfico, ¿qué es lo que está vendiendo? Está vendiendo sus conocimientos. O sea, él está vendiendo todo su aprendizaje, lo que él aprendió en la universidad, lo que le dio su vida, su experiencia al foguearse en el mundo profesional. Y bueno, y entre todo eso, ¿qué es lo que le tiene que distinguir? Varias cosas. El portafolio, crear una marca personal. Imagínate, se veía que se lanzaba un post, por ejemplo, necesito un diseño gráfico para hacer tal, qué sé yo, proyecto editorial. Y todos respondían casi lo mismo, ¿no? Yo soy diseñador, yo puedo hacer tal cosa, ¿cómo le puedo contactar? Pero lo chévere sería que ese profesional de una envíe, tal vez, como te digo, un portafolio, una suerte de una hoja de experiencia en los ámbitos en los cuales está demandando el servicio profesional. Entonces, por ahí iría un poco la recomendación que hacemos para principalmente los chicos que se están profesionalizándose en esta linda carrera que es el diseño gráfico. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustan videos como estos, no olvides suscribirte, dejar un comentario y darle un like. Nos vemos la próxima semana.